El Dios de gracia nos ha dado el privilegio y la oportunidad de poder continuar aprendiendo y conociendo acerca de Él a través de las Sagradas Escrituras. Qué bendición poder tener la Biblia como única regla de fe y de práctica que nos ayuda a tener ese maravilloso conocimiento para que nuestra fe en el Señor Jesucristo se siga poniendo en un terreno fuerte y sólido. Y ese es el privilegio que Dios nos da al estudiar la palabra de Dios a través del poder maravilloso, del toque extraordinario del Espíritu Santo. Y a través del estudio de la palabra de Dios tenemos un mensaje claro, un mensaje extraordinario, un mensaje que nos ayuda a seguir creciendo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición que eso es el mensaje del repaso de la lección de la escuela sabática de este segundo trimestre, que tiene ese anhelo de parte de Dios para con nosotros conocer y crecer en ese deseo de lo que Dios quiere tener la relación con cada uno de nosotros. Si hay algo tan bonito y tan importante de parte de Dios para con nosotros, es que Él quiere que nuestra relación con Él sea una relación de amor, una relación de amistad, una relación de padre a hijo, una relación de comunión, de amor en obediencia. Y ese es el anhelo y siempre lo ha sido de parte de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó con ese deseo entre tantos puntos importantes y especiales. De acuerdo a Génesis 1, Génesis 2, Dios quería tener comunión con su creación. Dios quería tener su comunión con ellos, con la pareja edénica. Pero tristemente, como ustedes conocen la historia, el pecado rompió esa ruptura, rompió esa cadena de unión. Pero a pesar de todo lo que el pecado pudo llegar a hacer, el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos une. Y a través de las Sagradas Escrituras encontramos al mejor exponente extraordinario que la Biblia lo da a conocer en toda su plenitud, el conocimiento de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, nos ayuda a que nuestra conexión con el Padre sea cada vez más fuerte a través del maravilloso libro de las Sagradas Escrituras. Mis amigos, ese es el mensaje del repaso de la lección. Ese es el breve resumen de todo este trimestre que vamos a estar estudiando. Grandes lecciones poderosas en relación a crecer en nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Dios creador. Y como de costumbre, queremos dar inicio a este primer estudio del repaso de la lección sin antes pedir la presencia maravillosa, el toque maravilloso del Espíritu Santo para que nos ayude a crecer en Jesús. Y por eso que te invito, donde te encuentres en este momento, te invito a que eleves una oración y el Dios de gracia hará su maravillosa obra a través de su Santo Espíritu en tu vida. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, bendice el mensaje de la lección de esta semana y de este nuevo trimestre de este año 2026 y puedas bendecir, Señor, a tus hijos también donde se encuentren en este momento con tu gracia, con tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, la lección 1 lleva como título muy bonito, Evalúate. Ese es el primer estudio de este nuevo trimestre de la lección. Evalúate. Evaluémonos, cada uno de nosotros, cómo estamos en nuestra condición ahora mismo. Y para eso vamos a leer el texto bíblico, el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Como el Padre me amó, también yo lo he amado. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 9. Nosotros somos la última iglesia de la profecía bíblica. En el libro de capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis se da a conocer 7 iglesias: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias apocalípticas que se describen en estos 2 maravillosos capítulos. Y en estos 2 capítulos hay una iglesia final, que es la iglesia de Laodicea, la iglesia del pueblo del juicio. Esta última iglesia tiene características muy especiales, muy conmemorativas de parte de Dios, porque es ahí donde Dios pone de manifiesto cuál es la radiografía oficialmente de su iglesia. Si hay alguien que conoce la iglesia, es Dios.
Él conoce la historia de su iglesia, la historia de nuestras vidas. Entonces Dios va a poder darnos un mensaje a través de la última iglesia. Nos va a dar un mensaje maravilloso en relación cuál es el estado espiritual de la iglesia. Y en eso se describe el libro de Apocalipsis capítulo 3, de lo que va a decir Dios en relación a la condición de la iglesia. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Qué condición se encuentra la iglesia del pueblo de Dios de la Odisea en el tiempo del fin? El tiempo del fin es la última iglesia antes de ver la parusía, el acontecimiento más glorioso de la segunda venida de Jesús. Y esta iglesia de la Odisea, que es la iglesia en el tiempo del fin, de ahora mismo, del siglo XXI, del año 2026, tiene un problema. El problema de la iglesia no es un problema material, no es un problema físico. Va mucho más de lo material, va mucho más de lo físico. El problema de la iglesia laodicense es un problema espiritual. Y qué triste condición de esta iglesia, porque esta iglesia laodicense no es ni fría, ni tampoco es caliente. Se encuentra en un intermedio, y ese intermedio hace que esta iglesia tiene una condición espiritual tibia. Ser cristianos y no ser cristianos. Decir que conozco la verdad y no conozco la verdad. Porque una cosa es profesar a través de mi boca y otra cosa es profesar de lo que el corazón, de lo que emana mi corazón dentro de mí, demuestro ser. Entonces Dios está en contra de un problema espiritual de la iglesia, y ese es el problema espiritual de ese cáncer, de que el hombre no ha entregado completamente su corazón a Dios. Y cuando el cristiano no entrega su corazón completamente a Dios, estando dentro de la iglesia, tiene un cáncer que lo está matando lentamente, progresivamente. Y eso es un cáncer que si el ser humano no toma una condición de una decisión de poder acercarse al Señor Jesucristo, el cáncer lo puede quitar la vida para siempre. Por eso, mis amigos, hermanos, amigos, tenemos que reconocer nuestra condición. Y nuestra condición de cada uno de nosotros es que tenemos un problema. Y el problema es un problema espiritual. Por eso que estas cosas que son espirituales se tienen que solucionar espiritualmente con el Señor Jesucristo. Pero el paso para poder mejorar en esta condición es reconocer cómo estamos, cómo nos encontramos, cuál es nuestra relación con Dios en nuestra condición ahora mismo. Porque si te pones a pensar, del 1 al 10, ¿cuánto tiempo estás pasando con Dios? ¿Un 8, un 7, un 5, un 4? No lo sé, pero tú sí lo sabes y yo también lo sé. ¿Dónde me encuentro? De la escala del 1 al 10, yo sí sé dónde me encuentro. Porque yo puedo mentir a la iglesia, yo te puedo mentir a ti, pero yo no puedo mentir a Dios. Dios conoce mi realidad, de mi condición, dónde yo me encuentro. Pero de acuerdo a la radiografía de la última iglesia de parte de Dios, Dios dice, esta iglesia del tiempo del fin, la iglesia laodicense, tiene un problema espiritual. Y ese es un problema que marca a la gran mayoría dentro de nuestra iglesia. Qué bendición sería, ¿no?, que tal vez nosotros no nos encontremos en ese problema espiritual, de esa tibieza. Qué bendición. Y quién sabe, tal solamente Dios y tú lo sabes, que tal vez tú no te encuentras en ese problema. Pero el mensaje a la iglesia de la Odisea es que en su totalidad, en su gran mayoría, yo me imagino, yo me pongo a pensar, tal vez un 85-90% tiene ese problema, el problema espiritual de esa tibieza. Pero qué bendición es poder escuchar que hay un grupo especial, hay un grupo es único, especial, exclusivo, que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque este grupo sobresalió
sobrevivió y sigue caminando y sigue adelantándose por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje de la lección de la escuela sabática es para aquellos que tienen ese problema espiritual. Por eso que tenemos que reconocer que nuestra condición tiene que tener una salida. Para poder encontrar el camino, la condición tiene que ser un reconocimiento. Nosotros tenemos que tener un reconocimiento como estamos delante de Dios. Y ese es el punto especial, que Dios conoce nuestra condición. Y por eso que Dios nos va a dar un mensaje de un consejo divino. Un mensaje donde Dios dice, yo quiero que despiertes, no quiero que te mueras dentro de la iglesia, porque puedes estar en la iglesia, pero puedes estar muerto. Entonces Dios dice, yo me aconsejo, yo te aconsejo, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar la fortaleza espiritual para que no vivas esa vida miserable dentro de la iglesia. No, sino vivas una vida dentro de la iglesia, pero feliz. Y mira el mensaje maravilloso que también se encuentra en el mismo capítulo, el mensaje a la iglesia laodicense. Ahí está el mensaje de parte de Dios, y este es el consejo divino de Dios para ti y para mí. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el mensaje de Dios dentro de la condición del problema espiritual de la iglesia laodicense, entonces el mensaje de Dios es arrepiéntete. Solamente arrepiéntete, entrega tu corazón a Jesús, arrepiéntete de todo lo que ha pasado, todo lo que hiciste negativamente en todas sus estructuras, te equivocaste, fallaste, deshonraste a Dios, deshonraste a tu familia, a tu prójimo, algo que te está matando. Pero si te arrepientes, entonces reencuentras de parte de Dios el mensaje de recibir de parte de Dios algo que es muy importante para que seas rejuvenecido, seas reincorporado, seas refinado y puedas ser de lo pobre espiritualmente, pero puedes llegar a ser rico espiritualmente ante los ojos de Dios. Y como resultado de haber arrepentido, Dios te muestra su justicia, Dios te muestra su amor, su gracia, y te viste espiritualmente con vestiduras blancas. ¿Para qué? Para que tu vida, que fue pecaminosa, sea cubierta por la sangre del Cordero y seas ungido con ese maravilloso colirio para que puedas ver espiritualmente, porque antes estabas muerto espiritualmente dentro de la iglesia, pero ahora estás vivo espiritualmente y tus ojos se abren a una realidad espiritual y quieres aprender a caminar en ese maravilloso consejo divino de parte de Dios. Por eso es que el mensaje de la Odisea es el mensaje de Dios para una iglesia que está condenada, pero también es una iglesia de parte de Dios que Dios la quiere ayudar, porque el único que puede ayudar a su iglesia y a su pueblo es Él. Por eso que Dios no quiere la muerte del pecador. El Señor Jesucristo no quiere la muerte tuya ni mía en pecado. No. Él quiere ayudarnos. Él quiere que nuestra vida sea totalmente diferente. Una vida renovada, una vida transformada, una vida conectada con el cielo. Entonces es ahí de parte de Dios que Él quiere hacer algo. Y para que Dios actúe en ese anhelo, de ese deseo, nos amonesta, nos reprende. Pero como un padre amante, un padre que ama a su hijo, lo va a amonestar cuando su hijo se porta mal. Lo va a disciplinar por amor, no porque el papá es malo con su hijo, no, sino porque el padre quiere que su hijo se prepare para toda obra para bien y sea una bendición para la sociedad cuando crezca, sea un hombre de bien, sea un hombre perfecto. Las mismas características de un padre que amonesta a su hijo por amor son las de Dios, solamente que la de Dios es algo más extraordinario.
porque es el amor de Dios, es su misericordia de Dios que se mueve, que se compadece con el ser humano. Por eso que Dios amonesta con amor, por eso que Dios habla con amor, con gracia, con misericordia, para que sus hijos, para que nosotros entremos al camino del arrepentimiento. Y todo camino de obediencia, todo camino de sumisión, de respeto hacia Dios, tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa apocalíptica del mensaje a la iglesia de la Odisea. Es la séptima promesa apocalíptica. Y este mensaje a la iglesia de Apocalipsis tiene una recompensa, donde Dios dice: el que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te das cuenta que todo esfuerzo, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, todo sacrificio con la bendición de Dios, tiene una recompensa. Y el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, tiene esa recompensa de parte de Dios de poder estar con Jesús en su trono allá en el cielo azul. Mis amigos queridos, es la recompensa de Dios, pero para poder ver esa recompensa tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. Y probablemente nuestra condición es una condición espiritualmente tibia, triste, que es lo que Dios no quiere. Entonces, una vez que reconocemos nuestra condición miserable, cómo estamos delante de Dios, entonces el poder maravilloso del toque extraordinario del Espíritu Santo va a trabajar, porque ya abrimos el corazón, ya entendimos que estamos totalmente perdidos. Entonces el Espíritu Santo trabaja, ¿para qué? Para que nos arrepintamos de todos nuestros malos pecados. Poder encontrar en Jesús el perdón divino, el perdón del auxilio divino. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está totalmente arrepentido. Me gusta mucho el libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro extraordinario. Cada vez que yo leo al salmista David, sus oraciones, cómo él se arrepintió, cómo él se humilló ante Dios, me quedo impresionado. Y eso es algo que me queda grabado en el corazón y en la mente. Una de las declaraciones del salmista David dice: he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio y temido como un gran Dios maravilloso, extraordinario. Entonces ahí en el Salmo 51, de esta declaración, encontramos a un David, a un rey totalmente arrepentido por lo que él había hecho en el pasado. Ustedes conocen la historia de lo que había sucedido con Urías Eteo. Había mentido, había engañado, había fornicado y también había asesinado. Entonces Dios, mirando todo eso, se encuentra para salvar a su hijo. Y tiene que intervenir Dios a través del profeta Natán. Y el profeta Natán tiene que dar un juicio divino de parte de Dios para David, para amonestarlo. Y David encuentra la salida del problema de su pecado cuando Dios lo declara por medio de Natán de lo que él había hecho. Ahí David dijo: he pecado, he hecho lo malo. Se arrepintió, logró encontrar la salida en Jesús y va a recibir la recompensa cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, porque tanto David como muchos otros que fallaron en el camino de la vida, pero que se arrepintieron, encontraron en Jesús esa maravillosa salida y se van a levantar cuando Jesús venga por segunda vez en la resurrección de los justos, que es la primera resurrección, la única resurrección, que es la primera, es la resurrección de los justos en la primera resurrección cuando Jesús venga por segunda vez. Amigos, agradece y alaba el nombre de Dios, porque si todavía tú y yo estamos vivos, es porque Dios todavía tiene misericordia de nosotros. No es porque somos buenos, porque no hay justo bueno, solamente hubo uno justo bueno, y ese maravilloso hombre se llamó nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos pecadores, somos transgresores, somos desobedientes, pero Dios nos hace una invitación, y esa maravillosa invitación también aparece en la última iglesia, en la iglesia de la Odisea, en la iglesia del pueblo del juicio. Y la maravillosa invitación es que Dios todavía, como dice el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Te das cuenta de esa maravillosa declaración de invitación de amor de parte de Dios? Dios sabe que nuestra condición tiene una salida extraordinaria y es la carta de invitación que Jesús hace para que podamos encontrar el poder maravilloso de ese toque divino que cuando actúa el hombre es transformado. Porque por nosotros mismos no vamos a poder cambiar. Por nosotros mismos no vamos a salir de esa condición miserable, de esa muerte, de esa tibieza. No podemos. Puedes intentar, puedes hacer todo, pero siempre vas a fracasar. Pero si entregas tu corazón a Jesús, diciendo, Señor, no puedo darte mi corazón, pero ayúdame a que yo pueda abrirte mi corazón, el Señor Jesucristo vendrá con su toque extraordinario y te va a abrir y vas a abrir el corazón y Él va a entrar y va a morar y va a cenar contigo. Su presencia va a estar dentro de ti, en tu vida, en tu mente y en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque has abierto tu corazón a Dios en tu vida para que Él haga y marque la diferencia con ese maravilloso propósito santo. Por eso, mis amigos queridos, acepta la invitación de parte de Dios. Dios nunca te va a obligar, Dios nunca te va a forzar. Él te va a llamar con voz mansa, misericordiosamente, con ese maravilloso toque divino, espiritual. Va a tocar tu mente, tu corazón y Dios te va a decir, hijo, no puedes salir de este problema espiritual sin mí. Precisamente, ¿te das cuenta cómo es el amor de Dios? Porque es el amor de Dios que se mueve para con el ser humano, para salvarlo. No hay otra forma de explicación, mis amigos. Es el amor de Jesús, es el amor de Dios. Se mueve. Por eso que mira lo que dice el libro de Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3 y versículo 4. ¿Te das cuenta la invitación de amor de parte de Dios? Dios te ama, Dios nos ama. Esa es la declaración más sublime, más especial que vamos a encontrar siempre en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué Dios nos invita? ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios está buscándonos? Porque nos ama, nos ama, nos ama. Es la respuesta más sublime que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y ese maravilloso mensaje es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera te amó Dios a ti. Y te ama. Que dio a su Hijo unigénito. Dios dejó todo el universo, derramó todo el universo al permitir que Jesús venga a morir por nosotros en este planeta Tierra. Para que todo aquel que cree en Jesús, le abra el corazón a Jesús, tenga vida eterna. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Aceptas su amor? ¿Aceptas su gracia? ¿Aceptas todo lo que Él ha hecho? Claro que sí, tienes que aceptarlo. Porque no son palabras, sino son hechos. Y Jesús vivió una vida de manifestación del amor de Dios con sus actos. Por eso que Jesús se entregó en todo. Y si tuvo que sufrir, lo hizo por nosotros. Si tuvo que morir, lo hizo por nosotros. Porque había un amor de parte de Dios, un amor eterno de Dios para contigo y para conmigo y para con toda la humanidad, llamándonos. Y hoy día el Señor Jesucristo te llama, te invita. Va a hacer Dios todo lo posible e imposible para salvarte. Pero te tienes que dejar tocar por ese toque divino, extraordinario. Tienes que dejar que Dios haga su obra en tu vida, en tu corazón. Y vas a ver cómo Dios de lo malo, de tu condición pecaminosa, te va a llevar y vas a crecer. Pero para eso tienes que aprender a vivir en comunión con Dios. Y ahí está el mensaje de lo que Jesús describe. En uno de los evangelios, en el Evangelio según San Juan, Jesús describe el secreto de poder lograr victorias en su nombre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El libro de Juan capítulo 15, versículo 5. Permanecer en Cristo significa, mis amigos, vivir una constante recepción del poder del toque del Espíritu Santo. Una vida sin reservas a la voluntad y al servicio del Espíritu Santo. Por eso que el canal de comunicación debe estar totalmente continuo, abierto entre el hombre y nuestro Creador, nuestro Dios. Así es como Dios va a poder fortificar nuestra vida. Solamente a través de la comunión, a través de la relación, a través de esa cercanía que Dios quiere lograr en nosotros. Por eso que debemos dejarnos que el Señor Jesucristo haga ese toque en nuestras vidas. Debemos aferrarnos y debemos de tener confianza que el Señor Jesucristo prometió y nos dio en su nombre, en sus méritos divinos, cuando fue entronizado en el cielo, nos dio a la persona más importante, su representante. ¿Y quién es su representante de Dios en esta tierra? El Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que por medio de Jesús nosotros vamos a ser incrustados dentro de la familia, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ser incrustados a la familia de nuestro Dios, de las promesas que Dios hizo un día a Abraham, que serán parte de nosotros. Por eso que debemos de permanecer en el Señor Jesucristo, permanecer en Jesús orando, permanecer en Jesús leyendo la Biblia, permaneciendo en Jesús yendo a la iglesia, permaneciendo en Jesús hablando y testificando las maravillas que el Dios eterno ha hecho, sigue haciendo en cada uno de nosotros, imperfectos, con defectos, con dificultades, con problemas espirituales, pero todavía el Señor de gracia sigue trabajando y llegará un momento en que nuestra vida, al ser tocada por el Señor Jesucristo, va a ser ganada completamente por sus méritos y vamos a poder aprender a caminar y vamos a fortificarnos, aprender a depender del Señor Jesucristo hoy, mañana y siempre. Amigos queridos, solo el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar. Y Jesús mencionó esto antes de irse al cielo: yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Y Jesús hoy día está en esta generación de este siglo XXI del año 2026. El Señor Jesucristo se encuentra a través de su representante, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, el autor de la vida. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces ahí está el camino victorioso que tú y yo podemos obtener de salir de esta condición gracias al toque del Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida y a nuestra mente. Amigos queridos, en esta lección de esta semana, el toque extraordinario del Espíritu Santo va a hacer una evaluación en cada uno de nosotros. Va a pasar el Espíritu Santo en muchas escenas de nuestra vida y cada uno de nosotros vamos a empezar a evaluar, a meditar. Vamos a poder pensar y decir, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿O por qué estoy viviendo de esta forma? Es el toque de Dios, amigos. Cuando llega el Espíritu Santo nos muestra nuestro camino, nos muestra nuestro pecado, nuestra condición. Y nos damos cuenta de que no podemos vivir así. Porque vivir en la vida cristiana de esta manera, ocultándonos quién somos, cuando no somos verdaderamente lo que somos, hay un dolor, hay un sufrimiento. Porque estás dentro de la iglesia y estás sufriendo, te estás matando, te estás hiriendo, te estás haciendo de alguna manera y te das cuenta que estás siendo como un hipócrita, una apariencia que es, pero no lo es. Entonces Dios quiere librarte de ese problema, de ese trauma. Dios quiere librarte de todas esas cosas negativas, tristes, que causan dolor a tu corazón. Y Dios quiere darte en el nombre de Jesús, para ti, para mí, para todos sus hijos, la salvación de la vida eterna. Por eso que debemos de evaluarnos, debemos de reflexionar, meditar, entender de que no podemos vivir la misma vida que estamos viviendo. Porque al final, ¿quién se hace daño? Uno. ¿Quién se destruye a sí mismo? Uno. Y no podemos estar así. Y Dios, como conoce tus momentos difíciles que has atravesado, Dios dice, no, yo lo quiero ayudar a mi hijo.
Y no quiero que mi hijo esté pasando esto. Por eso que viene Dios a través del mensaje y nos dice, yo estoy contigo. Ven, depende de mí por medio del Espíritu Santo. Reconoce quién eres, arrepiéntete, entiende esta invitación. Y cuando Jesús venga por segunda vez, nos dirá a cada uno de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y es el Señor Jesucristo queriendo trabajar con ese deseo en cada uno de sus hijos, en la vida tuya y en la vida mía. Amigos queridos, dejémonos tocar por el Espíritu Santo. Dejémonos que el Espíritu Santo nos ayude. Solos, perdidos, pero con la dirección del Espíritu Santo, caminando con Jesús, vamos a encontrar grandes victorias. Por eso que en este momento, de ahora mismo, entregar el corazón a Jesús, decir, Señor, aquí estoy. Lo he intentado, lo he hecho de todo, pero he fracasado. No soy una persona como todos lo piensan, porque hay un problema en mi interior y nadie lo puede ver porque nadie puede escudriñar mi corazón. Pero si tú lo conoces y lo escudriñas, y Dios, cuando escudriña el corazón, uno se da cuenta de que no le puede engañar a Dios. Amigos, evaluémonos en este mensaje de la lección de la escuela sabática. Entendamos de que no podemos vivir así, porque estando dentro de la iglesia, si no caminamos correctamente con Dios, estando dentro de la iglesia, pero estaremos perdidos para siempre. Y Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere la vida. Por eso que hoy entreguémonos completamente a Dios, dejemos que Dios gobierne nuestro corazón, y la obra maravillosa del toque extraordinario del Espíritu Santo vendrá para darnos victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú quieres pedir eso a Jesús a través de la oración, abre tu corazón y el Señor va a marcar esa maravillosa diferencia. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a evaluarnos, ayúdanos a entender que te necesitamos, porque sin ti estamos totalmente perdidos. Guárdanos, Dios, y sálvanos en tu nombre maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solo Dios, por medio de su toque maravilloso, hará grandes maravillas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y evalúate en el nombre de Jesús para marcar la diferencia, dando a conocer este mensaje a través del primer estudio de la lección de este nuevo trimestre. Que Dios te bendiga.